¿Alguna vez te has preguntado cómo las máquinas aprenden? No, no hablamos de magia, sino de matemática y programación. Así que hoy, bueno, vamos a explorar un poquito sobre cómo aprende un modelo o una red neuronal. Vamos a adentrarnos un poquito en el capítulo anterior que hablamos sobre la neurona. Así que entremos ya a este capítulo también teórico antes de que ya comencemos a programar redes neuronales en Python, nuestro curso de procesamiento del lenguaje natural. Bueno, imaginemos que tenemos un conjunto de puntos dispersos en un papel, en un gráfico, etcétera. La idea es, o la tarea que tenemos es dibujar la línea que mejor se ajuste a esos puntos. ¿Cómo lo haríamos? Básicamente la esencia de esto es una regresión lineal, es lo que te están pidiendo. Y bueno, una regresión lineal, o la función de una regresión de lineal sería y es igual a wx más b, donde y es la variable que queremos predecir, x es nuestra variable independiente, w sería el peso o la pendiente de la curva, de la línea en este caso, y b sería el ruido, el error o gráficamente donde intercepta al eje y. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos que al trazar nuestro dato en este gráfico de dispersión, busquemos la mejor línea que minimiza, por lo tanto, la distancia de todos los puntos a esta línea. ¿Ok? Entonces, esta línea roja lo que intenta hacer es que la suma de todas estas distancias de este punto azul a la línea roja sea menor. ¿Ok? Ese es como el concepto de regresión lineal. Pero ¿cómo lo hacemos esto de manera precisa y sistemática? ¿Cómo hacer esto para que no sea al ojo y sea a través de un modelo matemático que le permita a una máquina poder realizarlo? Bueno, para encontrar la mejor línea, antes primero debemos entender cómo medir o cuán buena sería una línea, ¿ok? Eso lo vamos a hacer a través de unas funciones que se llaman error. En este caso vamos a usar el error cuadrático medio, por ejemplo, el MSE en su sigla en inglés. Y lo que hace este error cuadrático medio, calcula el promedio de los cuadrados de las diferencias de los errores. Es decir, toma este punto, por ejemplo, calcula la distancia de este punto con la recta, lo eleva al cuadrado y finalmente calcula los promedios de estos cuadrados de la diferencia entre los valores observados y los previstos, ¿ok? Esta sería su fórmula. Sería 1 dividido en n, que es el número de puntos, y sería la sumatoria de i, que sería el valor real, que sería este de acá, menos el i gorrito, que sería el valor predicho por la curva, y esto elevado al cuadrado. Entonces nosotros si tiramos distintas líneas acá, vamos a tener distintos errores cuadráticos. Entonces, ¿cuál va a ser mi mejor línea? En donde el error cuadrático sea menor, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros graficáramos una función cuadrática, que haría de este estilo, no necesariamente así, pero es para ejemplificar un poco cómo se vería esta función, una función cuadrática, ¿ok? Entonces, ¿cómo obtendríamos el mínimo error? Sería la función cuadrática que esté por acá, ¿ok? Y esto sería como el menor valor de LMC, ¿ok? Bueno, esto suena complicado, pero gracias al cálculo diferencial podemos encontrar el mínimo de una función calculando simplemente la derivada y esta derivada igualándola a cero. Aunque en la práctica, especialmente en contexto de multidimensión, este proceso no se realiza a través de una fórmula matemática, sino que de algoritmos de optimización, y uno de los más conocidos y el que vamos a usar en este curso es el descenso del gradiente, ¿ok? Entonces, ¿qué sería el descenso del gradiente? Básicamente es un método iterativo que se ajusta gradualmente para reducir el coste. Entonces, por ejemplo, vamos a tener acá nuestra función y lo que va a ir ajustando los pesos en cada iteración, tal que los pesos y el b también, no solo los pesos, también que él ajusta los b, tal que esta función sea mínima, el error de esta función, el error esté acá. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo el gradiente? Va ajustando los pesos y pone un peso inicial y calcula dónde está en la curva. Entonces, por ejemplo, el error está acá. Luego lo que hace es, ok, se mueve, o sea, el punto acá está en la curva y calcula el gradiente. Después lo que hace es moverse en esta curva en cierto valor, puede ser mayor o menor, y nuevamente calcula el gradiente. Y así va moviéndose hasta que encuentra el mínimo. Entonces, por ejemplo, si está acá, llega al mínimo y se mueve nuevamente y este valor, la curva va a ser distinta, va a ser mayor a la curva de acá, el gradiente, por lo tanto ya estimó que el valor mínimo está acá. Espero se entienda un poco cómo va calculando, simplemente va iterando y en cada iteración va moviendo los pesos y los v y va calculando los errores cuadráticos, y a medida que el error cuadrático se va descendiendo, se va ajustando mejor el modelo hasta que encuentre un valor cuadrático que, si ya me muevo otro poco, el valor cuadrático aumenta, por lo tanto dice, ok, encontré el mínimo y ahí se detiene. ¿Okay? Bueno, un concepto crucial acá es la tasa de aprendizaje. ¿Qué sería la tasa de aprendizaje? Es cuánto le digo que se mueva entre la curva, ¿ok? Puedo decirle que se mueva, por ejemplo, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a aquí. Es decir, que determina cuán grandes son estos saltos o estos pasos. ¿Y cuáles son las ventajas de uno? Bueno, si es demasiado alta, podríamos llegar más rápido a la solución, pero también podríamos saltarla. Por ejemplo, si estamos acá, nos vamos aquí y después saltamos y llegamos acá.
y luego saltamos y llegamos acá, vamos a decir, ok, encontramos la solución, pero te va a encontrar esto como el mínimo. ¿Por qué? Porque se va a saltar esto de aquí, porque son saltos tan grandes que no va a tomar en consideración el mínimo. Pero si es demasiado bajo, este proceso podría durar mucho, ser muy lento y detenerse prematuramente. ¿A qué me refiero con detenerse prematuramente? Por ejemplo, en este caso una función que sí solo tiene un mínimo, pero hay funciones que tienen mínimos locales. Entonces podríamos estar acá, por ejemplo, y si la función empieza a hacer acá el descenso del gradiente, va a llegar aquí, luego va a avanzar y acá va a encontrar un valor mayor y por lo tanto decir, ok, este es el mínimo. Por ejemplo, por lo tanto, esta es la función que minimiza el error y se va a detener aquí. Entonces, eso sería un problema con los saltos muy pequeños. En cambio, si tenemos un salto grande, por ejemplo, acá, después aquí, va a decir, ok, este valor es menor que el de acá, después va a tener otro salto. Acá, por ejemplo, decir, ok, este valor es menor y va a seguir buscando valores. Ok, este es menor y así va a ir buscando los saltos y va a tratar de llegar a la solución óptima. ¿Ok? Entonces, así van aprendiendo básicamente las máquinas. Nosotros tenemos que minimizar en este caso el error. Lo hacemos a través de algoritmos de iteración, en este caso el algoritmo del descenso del gradiente, en donde vamos iterando a medida que el gradiente va descendiendo, ¿ok? Hasta que encuentres un mínimo. Bueno, y como conclusión, al entender y aplicar la regresión lineal y el descenso del gradiente, estamos poniendo los cimientos para los modelos de aprendizaje automático un poquito más complejos, ¿ok? Esta técnica no es solo fundamental en el campo de la ciencia de datos, sino que también es el primer paso para enseñar a las máquinas cómo aprender los datos. Así que bueno, hemos pasado otro capítulo más sobre un poquito más introductorio sobre las redes neuronales. Todo lo que estamos viendo en estos capítulos teóricos lo vamos a poner en práctica después con un código de Python práctico en donde vamos a ejecutar estos modelos, pero es importante que sepan qué es lo que está por detrás. Así que eso, gente, los invito a suscribirse, darle like al video, activar la campanita y nos vemos en un próximo episodio. Que estén bien. Chao, chao.